Hola amigos de Ser Integral, nuevamente con ustedes Paola Patarroyo, y para mí es una bendición poderles acompañar en un nuevo video del mes de la familia. Hemos venido tratando temas muy importantes para el desarrollo de la edificación de la familia en cada una de sus áreas. Inicialmente empezamos el mes hablando del amor y la corrección que como padres debemos tener a los hijos y la importancia que tiene la formación de nuestros hijos en los primeros años de vida, ya que todo lo que nosotros hagamos con ellos va a influir para el resto de sus vidas. Vimos también en los últimos videos acerca de la honra que como hijos debemos dar a nuestros padres. No debemos olvidar que es uno de los mandamientos que el Señor nos ha dado, de poder honrar, respetar a nuestros padres, y que es un mandamiento que tiene una promesa muy importante de larga vida para los que hagamos de manera correcta esa labor hacia los padres. Y hoy pues me quiero enfocar en un tema muy importante que es de padres sabios, de pronto ya llevándolo más a un nivel de vida adulta, cuando obviamente tenemos la formación de nuestros hijos, van pasando varias etapas, la adolescencia, la juventud, y llega el tiempo donde los hijos se van de casa, llega el tiempo donde los hijos forman su camino, y donde en esa etapa también como padres debemos seguir acompañándolos, pero teniendo la sabiduría del Señor. Y para eso yo quiero iniciar con una palabra que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 2, y voy a leer el verso 23 para que puedan entender el verso 24. Dice así la palabra: al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Versículo 24. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Amén. Entonces aquí vemos el propósito de Dios para la familia, vemos el propósito de Dios para los seres humanos. Cuando el Señor nos creó, hombre y mujer los creó con el fin de que se unieran en la bendición de Dios, en el matrimonio, y de que pudieran ejercer un propósito de reproducirse y de formar algo muy importante que es la constitución de la familia. Entonces es ahí donde nosotros debemos entender que en algún momento de la vida nuestros hijos van a crecer y van a tener que vivir esta etapa como tal vez tú y yo la vivimos en algún momento, pero es ahí donde debemos tener la sabiduría de Dios, porque vemos hoy como muchos padres, por falta de sabiduría y por falta de prudencia, se meten más allá en los hogares de sus hijos y lo que hacen es traer destrucción. Vemos como muchas mamás al estar pendientes y querer sobreproteger a sus hijos, aun cuando están casados, le llevan la comida a la casa, le preguntan a la esposa si lo está atendiendo bien con su comida, le dicen cómo debe hacerle la comida, cuando ya el hijo salió de esa cobertura. Y es importante entender algo, y es que sin querer cuando la persona sale de su casa para unirse a su pareja, no quiere decir que va a dejar de un lado a sus padres, no quiere decir que los va a dejar de deshonrar, no quiere decir que se va a apartar de ellos, porque claramente el video anterior nos hablaba de esa honra. Es importante honrar a nuestros padres, pero entender que nuestras prioridades en cada etapa de la vida van cambiando. Y cuando salimos de casa para unirnos a nuestra pareja en la bendición del matrimonio, es ahí donde la prioridad de la persona cambia. Ya la prioridad no es su padre y su madre, aunque siempre van a estar en el corazón, aunque siempre los va a estar pendientes, honrando, respetando, ayudando, visitando y dándoles de su tiempo y de su amor y de sus recursos. Siempre ahora lo más importante va a ser el cuidado de la pareja, del matrimonio y de los hijos. Es por eso que nosotros, si somos padres, debemos entender, y yo quiero hacerte esa invitación a ti que eres madre, que eres padre, porque a veces el querer el bienestar para nuestros hijos, que siempre lo vamos a querer así, trae algunas falencias, y es cuando nos metemos más allá de donde nos han llamado. Entonces es importante que podamos ir a la palabra de Dios y entender esas etapas de la vida, y entender que es propósito de Dios que nuestros hijos se vayan y que puedan fructificar, y que independientemente que se puedan equivocar, que vengan retos de matrimonio, retos de familia, retos en la economía, debemos aprender a dejar que nuestros hijos puedan enfrentarse a todas esas cosas
Sabemos que si están de la mano de Dios y con los principios de la palabra de Dios van a salir adelante, pero es importante que nosotros seamos sabios y tengamos parámetros y no ir más allá de lo que no nos han preguntado. Hay un proverbio muy importante que está en la palabra del Señor y se encuentra en el capítulo 14 y es un versículo que es muy conocido pero que aplica muy bien para el tema que estamos hablando y dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y es que cuando no somos mujeres sabias y queremos intrometernos en el hogar de nuestros hijos, terminamos destruyendo, terminamos trayendo tal vez discordia, tal vez trayendo contienda, tal vez trayendo chisme, tal vez trayendo crítica, de pronto hiriendo el corazón no de nuestros hijos, pero sí del cónyuge de nuestros hijos. Entonces es importante aplicar la sabiduría de Dios, aplicar la prudencia de Dios. En los hijos de Dios debe estar la característica de la prudencia, en lo que digo, en lo que hablo, cómo lo hago y en qué momento expreso las cosas. Como padres sí podemos seguir opinando en la vida de nuestros hijos, pero con sabiduría, pero sin querer dañar y sin querer destruir y no con malas intenciones de criticar, de dañar y de pronto querer menospreciar a la pareja que hoy tienen nuestros hijos. Entonces es importante por medio de la palabra que nosotros aprendamos a aplicar esa sabiduría y por medio de la palabra que nosotros podamos bendecir a nuestros hijos y apoyarles en esa etapa. Sabemos que cuando los hijos toman la decisión de casarse, el matrimonio es una decisión de gran bendición, pero es una decisión que requiere muchos retos y al inicio del matrimonio hay muchos retos. Entonces vemos como muchos hijos se casan, se van de la casa y en la primera discusión, en el primer reto que tienen, ya uno de los dos decide volver a su casa y sus padres lo reciben, sus padres lo acobijan, en vez de decirle pues que ya tiene una responsabilidad, que debe enfrentarla y que debe seguir adelante. De eso se trata la vida, de sobrepasar los obstáculos, de sobrepasar las barreras, de arreglar las cosas, de pedir perdón y de poder seguir adelante. Nunca cometas el error de acobijar a tus hijos y de dejar que su hogar se destruya. Nosotros debemos ser personas que aconsejemos con la sabiduría de Dios, y yo estoy segura que en la palabra de Dios nunca me va a decir el Señor que yo traiga discordia o división o acobije el pecado de mis hijos o las malas decisiones de mis hijos. Cuando un hijo se casa debe ser para toda la vida. Por eso es que es importante antes de que se case haber aplicado todos los principios, todos los consejos que como padre tú le puedas dar, porque esa decisión debe ser para siempre. Hay otro aspecto muy importante en cuanto a los padres sabios en esas etapas ya de madurez de los hijos, y es que cuando son padres también pasan a ser abuelos en algún momento. Y al ser abuelos, pues sabemos que los abuelos son cariñosos, que los abuelos son especiales, pero que esto no debe pasar a que los abuelos se metan en la formación de nuestros hijos, porque hemos visto hogares, hemos conocido testimonios, hemos aconsejado parejas y hemos tratado hogares donde la que manda tal vez vive la mamá o vive el papá todavía con el matrimonio, y van a corregir a los hijos y el abuelito se mete e interfiere en esa formación y termina regañando a los padres del hijo que debe ser corregido. Entonces debemos tener mucho cuidado. Nuestros padres son de bendición, pero nuestro hogar es la prioridad. Nuestro núcleo debe ser cuidado y la formación de los hijos depende de papá y mamá, no de los abuelos. Así que yo hago un llamado a esas madres, a esos padres que delegan a los abuelos el cuidado de sus hijos y la formación de sus hijos, cuando no debe ser así. El orden de Dios es que los padres sean los que formen los hijos. Ahorita los padres, por estar trabajando, por tener tantas obligaciones, dejan el cuidado de sus hijos a los abuelos, a una niñera, a las redes sociales, a el computador, a el celular, a el televisor, y sabemos que las consecuencias son terribles. Cuando el feminismo tomó poder en Estados Unidos, cuando las mujeres salieron de casa, fue cuando más vino la desintegración de la familia, porque la mujer ya no estaba en casa para formar esos hijos. Así que
Pídale a Dios oportunidades, usa oportunidades, trata de hacer cosas, pero recuerda que las prioridades de nuestra vida deben estar en orden. Primero debe ser Dios, luego debe ser nuestra familia y luego el resto de cosas, porque hay mucha gente que le está dando prioridad a sus sueños personales, a trabajar, a producir. Claro que debemos proveer para la familia, pero hay muchas cosas que debemos hacer y para poder dedicar ese tiempo valioso a nuestros hijos en la formación de ellos y, como lo decía, no delegarlo a los abuelos, porque los abuelos de pronto ya no van a estar en el momento de formación y lo que van a hacer es alcahuetear, consentir y darle todo lo que los hijos pidan. Y cuando los hijos están pequeños, ellos saben cómo manipular a los abuelos, cómo manipular a los padres. Entonces debemos ser muy sabios, y tú, si eres abuelo, sé sabio, ayuda a ser de edificación para esos nietos, pero ayuda también a ser de edificación para esos padres, porque no podemos ser de pronto como padres y como abuelos la piedra de tropiezo para que se desintegre una familia. Eso sería algo desastroso y algo muy triste. Es importante también tener en cuenta que como abuelos debemos también tener ese equilibrio, porque hay abuelos que consienten mucho, pero hay también abuelos que son amargados, que vivieron procesos difíciles en su familia, y de pronto papá y mamá dejan a sus hijos en cuidar a los abuelos y los abuelos ya están cansados y lo que hacen es maltratar a esos nietos, pegarles, tratarlos con groserías, tratarlo de mala manera, no ponerles atención, no dedicarles tiempo. Y ahí vemos tantas cosas que vienen más adelante. Entonces recuerda siempre que como padres debes tener cuidado en los límites que colocas hacia las personas que están cerca de tus hijos, hacia tus padres, y también de padres hacia los nietos y como abuelos. Esto es importante tenerlo en cuenta si queremos ver familias saludables, si queremos ver familias como dice la palabra. Hay un texto muy bonito, no lo tengo referenciado ahorita, pero está en Timoteo y habla de cómo nosotras como mujeres que tenemos la sabiduría de la palabra, que somos hijas de Dios y que ya somos, digamos, maduras en la fe, cómo debemos enseñar a esas mujeres jóvenes a que puedan entregarse a ese hogar, pero también a que sean sabias, y esa manera de poder enseñar debe ser con el ejemplo, porque hay muchas mujeres que quieren enseñar a sus nueras por medio de lo que ellas quieren, pero ellas no lo viven, no son ejemplo. Entonces siempre es importante no enseñar solamente con palabras, porque a las personas se le quedan más lo que ven que lo que nos oyen hacer. Entonces, si vas a aportar en la vida de tu hijo, de tu hija, del cónyuge de tu hijo y de tus nietos, debes también haber sido ejemplo, debes estar viviendo lo que estás queriendo que ellos apliquen a su vida. Esa es la manera correcta y es la manera congruente. Si nosotros queremos ver familias saludables, debemos entender los roles y las funciones que cada uno en la familia debe tener. Los abuelos tienen unas funciones, los padres tienen unas funciones, los hijos tienen unas funciones. Y si todos vamos caminando y vamos ejerciendo cada una de esas funciones y esos roles como nos lo dice la palabra de Dios, pues vamos a ver hogares victoriosos. Como siempre lo digo, no quiere decir que no haya momentos difíciles, siempre van a haber retos, siempre van a haber diferencias, pero si está Jesucristo como la roca de nuestros hogares y si está la palabra como esa lámpara que ilumina nuestro camino, pues vamos a poder tener hogares mejores. Si tú tal vez como padre y abuelo te has equivocado, yo quiero invitarte a que le pidas perdón a Dios y a que le pidas perdón a esas personas que has afectado. Quizás de pronto me puede estar escuchando una madre o un padre que se metió más allá de donde debería en el hogar de su hijo, y tal vez esa cizaña que sembró en el corazón hizo que hoy ese hijo esté separado de su cónyuge, de su pareja. Es momento de arrepentirnos, es momento de pedir perdón, de corregir el camino. Y si tú todavía no estás viviendo esa etapa de que tus hijos se han casado, que te puedas preparar para que cuando pase esto puedas ser un padre sabio, puedas ser un abuelo sabio y puedas ser parte de edificar la familia.
Esto es todo por hoy, amigos. Yo les invito a que puedan edificarse con cada uno de los videos que tenemos en este mes de la familia, el mes de julio, y lo más importante, que no se quede solamente en escuchar, como dice la palabra, sino en llevarlo a la práctica, y también que lo puedas compartir para que muchas más familias se puedan beneficiar de este contenido, y lo más importante, que puedan edificarse en la hermosa palabra de Dios. Bendiciones para todos, y recuerden que fructificar es la meta.